Pues igual, gracias por la invitación. Por aceptar, de verdad. Este tema es bien importante de visibilizar y de seguir hablando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en una transmisión más de Ponte las Gafas Violeta en esta segunda temporada. Soy Norma Pimentel y me encuentro muy contenta porque pues estamos en esta semana retomando pues toda la actividad, toda la promoción de los mecanismos de promoción de los derechos humanos a favor de todas las personas, la visibilización de acciones desde sociedad civil para combatir la violencia contra niñas y mujeres. El día de ayer tuvimos un ejercicio muy interesante, nuestra primera mesa de análisis político 4x4, y este día, jueves, pues como ustedes lo han estado viendo, que lo hemos estado difundiendo desde nuestras redes sociales, va a estar enfocado a analizar uno de los temas pues que fueron el origen de este espacio pues de creación de comunidad. Cuando recién iniciaba la contingencia, por aquí mi querida amiga Edurne Ochoa y yo pues decidimos que era necesario adelantar un poquito este proyecto que teníamos por ahí preparando para futuros momentos y lanzarlo aún pues de estos espacios digitales con la finalidad de decirle a muchas personas que pues empezaron a sentirse que no encontraban mecanismos de acompañamiento durante esta contingencia, que no estaban solas, que no estaban solos. Han sido ya pues más de 4 meses en los que hemos estado, no solamente nosotras, creo que hay una gran cantidad de trabajo desde la sociedad civil y por eso esta noche estamos muy contentas de que nos acompañe Ana Gamboa, porque precisamente ella nos podrá platicar el trabajo que han estado realizando desde el observatorio, este análisis para estar contrastando los datos duros tan necesarios para dejar muy en claro que pese a la información oficial que rinde la propia Fiscalía General del Estado, que se reporta a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública y que desafortunadamente muchas autoridades en nuestro estado y aún a nivel nacional se atreven a decir en torno a los terribles casos de feminicidios, la realidad es otra. La realidad dista mucho de esos datos y dejar de hablar de esos datos tan fríos, así tan insensibles, volviéndonos indiferentes. Porque lo que hay detrás de esto son muchas familias que son invisibilizadas, que no tienen la posibilidad de acceder a la justicia, o son familias que en los mejores escenarios, cuando pueden acceder a pues activar mecanismos jurídicos, no logran reparación de daño, no logran acompañamientos idóneos y en muchos casos ni siquiera logran recuperar, identificar los cuerpos de sus familias, ni tampoco obtener justicia respecto de los culpables. Entonces, es una situación que a mí, la verdad, nada más de recordarlo y de pensarlo, se me pone la piel chinita, me dan muchos sentimientos encontrados, pero creo que me quedo sobre todo con el de frustración. Y por eso, pues esta noche quisimos invitar a Ana, porque el trabajo que están desarrollando desde el observatorio es muy importante. Hace pocos días hicieron la presentación oficial de este informe y creemos que es necesario que muchas personas más lo conozcamos, es necesario que muchas personas más nos sumemos a este tipo de trabajos y reconozcamos lo que hace Ana Gamboa y lo que hace también pues todas las demás personas que están detrás de estos informes, porque es una talacha, es una labor titánica. Primero, el trabajo
de documentarlo, el trabajo de integrar este informe y después el trabajo y la fortaleza para presentarlo pues en un entorno en el que, insisto, en muchas ocasiones como sociedad nos volvemos fríos e indiferentes a esta terrible realidad. Mi querida Edurne, buenas noches, amiga, ¿cómo estás? Si podemos darle la bienvenida a nuestra invitada de esta noche. Sí, es que no me dejaba quitarle el mute a mi computadora. Amiga, sí, qué gusto de verdad poder estar en esta segunda temporada. Como bien lo dices, hay temas sin duda que nos tocan y nos atraviesan, como el día de hoy, los jueves justamente de violencia hacia las mujeres, y que además me parece que es un tema que de alguna manera desde la primera temporada hemos tratado de mantener vigente y visible, porque hay muchos dichos en torno justamente a la violencia feminicida, y por eso de verdad agradecerle a Ana que haya aceptado la invitación. Y yo sé que voy a comenzar con una pregunta muy directa, muy fuerte a lo mejor, pero creo que muy necesaria para las personas que nos están viendo y sobre todo para nosotras, mujeres colectivas, organizaciones que diariamente recibimos a un tema de acompañamiento. Se ha dicho, Ana, que en este estado el 80% de los feminicidas están en la cárcel o están en proceso, que 9 de cada 10 feminicidios son esclarecidos y que hay un culpable. Nosotras hicimos un reporte que justamente presentamos para nosotras, tenemos otros datos desde Mujeres en Afilamento, un reporte que nos llevó igual a analizar, a buscar, a contrastar información oficial, información pública, justamente para poder ver si este relato que el gobernador del estado dio en una conferencia era real. Para nosotras esto es completamente inexacto, la situación no está en ese sentido y a mí me parece que justo tú tendrás seguramente un panorama de cuál es la realidad de los feminicidios de acuerdo a este último informe que presentaron desde el observatorio. ¿Qué nos puedes compartir con el auditorio sobre la situación en Puebla? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido? ¿Estamos en el mismo lugar? En un tema de partición de Juana. Buenas noches, muy agradecida por estar aquí y también justamente, como bien lo dicen, darle voz a un trabajo que por supuesto no es personal, sino es un trabajo institucional que viene desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, perteneciente de la Universidad Iberoamericana, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece justamente un trabajo en el que intentamos, pues, visibilizar que los feminicidios, pues, no se tratan de casos aislados, ¿no? Sino más bien que suceden de manera continua y progresiva bajo un contexto grave de permisividad estatal y violencia pues patriarcal, ¿no? Este informe pues lo que nos está dando cuenta es que a partir de los casos de probables feminicidios registrados en medios digitales, periódicos digitales, es que nos dimos a la tarea de pues analizar si estos homicidios violentos contra las mujeres pues se podrían catalogar como probables feminicidios, por supuesto teniendo en consideración que la Fiscalía General del Estado es quien determina si es o no un feminicidio, ¿no? Entonces, bajo pues dicho esto, digamos, el observatorio durante el 2019 contabilizó 79 casos de probables feminicidios, mientras que la Fiscalía General del Estado y el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública contabilizó 58, ¿no? Y pues vemos que esta diferencia entre los datos, pues mucho tiene que ver también cómo se está investigando los homicidios violentos, ¿no? Recordemos que es responsabilidad del Estado investigar toda muerte violenta contra las mujeres como un feminicidio y no como un homicidio, ¿no? Entonces habría que preguntarnos si estas investigaciones se están llevando bajo una perspectiva de género. Dicho esto, también hemos analizado y sacado como una frecuencia que cada 4.6 días pues una mujer fue asesinada por razones de género, ¿no? Lo cual equivale a que cada 110.4 horas una mujer pues fuera asesinada por
por alguna de las razones de género que si quieres más adelante comentamos. Pero bueno, el escenario realmente es preocupante. El secretariado también nos informa que Puebla en el primer semestre del año pues fue el quinto lugar con más feminicidios, con 35, ¿no? Y el cuarto lugar con más feminicidios infantiles. Entonces, vemos que existe también un subregistro de los datos de las cifras oficiales, como ustedes bien ya lo han dicho, ustedes también hicieron una investigación de cómo, o sea, develaron, digamos, que existen otros datos, ¿no? Los datos oficiales no necesariamente nos están dando cuenta de todos los asesinatos y la violencia contra las mujeres que está sucediendo en Puebla. Entonces, la violencia ha ido en aumento. En algunos casos vemos que baja, digamos, pocos números de casos, pero al final continúa, ¿no? Mientras que una mujer sea asesinada en el estado de Puebla, o sea, no nos podemos callar la voz. Y entonces ese es uno de los objetivos del observatorio, ¿no? Monitorear, sistematizar y justamente, pues, develar pues el incumplimiento del Estado en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia feminicida. Ana, en este contexto en el que desde la sociedad civil pues se van generando precisamente otros datos y se van pues no solamente contrastando, porque se van evidenciando estos subregistros. ¿Cómo tú qué opinas respecto de esto que tú mencionabas ahora en la necesaria obligación de atender todas las muertes violentas como si fueran feminicidios? Hace pocos días, por primera vez, a mí me dejó gratamente sorprendida que la Fiscalía General de la República ya hacía un pronunciamiento un tanto similar, haciendo ya una solicitud para que se evaluara a nivel nacional el tipo penal y pues también esta, digamos, evaluación se realizara en las entidades. Cuando nosotras el año pasado también cruzamos esta información respecto de pues las discrepancias y los subregistros que se realizan por parte de las autoridades, observábamos también lo complicado, los pequeños espacios o ventanas de oportunidad que pueden existir en el homicidio doloso y el homicidio culposo. Entonces, ¿ustedes cómo encontrarían un equilibrio para poder pues dar este avance, ¿no? Porque el año pasado nosotras, por ejemplo, si sumábamos dolosos y culposos más feminicidios, que siempre feminicidios es pues a lo mucho el 9%, el 8% del bloque total, nos daba una cifra aproximadamente de 970 y algo asuntos que tuvieron que haberse observado con esta perspectiva de género y haberse evaluado desde el punto de vista del feminicidio. Hemos podido platicar con algunas pues entidades por ahí hasta internacionales y nos decían, es que es muy complicado porque evaluarlos todos con el enfoque de género, no lo dicen así, ¿no? Pero es que tienes que gastar mucho en pruebas de ADN, tienes que destinar muchos recursos en desahogos de pruebas periciales y entonces en lugar de facilitar y de hacer mucho más pronta y expedita la justicia, lo que hacemos es que la letargamos. ¿Cuál es la opinión de ustedes como observatorio respecto de estas razones o justificaciones que se han dado? Porque si ya dio una luz la Fiscalía General de la República, ¿qué tanto también ustedes verían la posibilidad que desde las entidades pudiéramos acompañar pues un argumento y pues promover que efectivamente todos se analizaran con esta perspectiva? Sí, mira, creo que Tomás, abordas un tema como bastante importante, justamente cuando se apareció todo el tema de qué tanto se puede investigar los feminicidios y las razones de género. Me parece que es súper importante recordar que la diferencia entre homicidios violentos y los feminicidios son justamente estas razones de género, ¿no? Entonces se trata de conocer no solamente el qué,
sino también el por qué y cómo se están llevando estos asesinatos. O sea, es decir, indagar en las circunstancias alrededor del asesinato desde una perspectiva de género. Y eso significa también cuestionarnos las estructuras de desigualdad de poder y sometimiento respecto a los constructos, estereotipos que se han pues naturalizado desde una cultura machista y patriarcal. Entonces, entendiendo eso, me parece que toda muerte de una mujer pues tiene, o sea, el Estado está obligado a hacer estas investigaciones e indagar. Más bien habría que darle la vuelta, o sea, ¿qué se tendría que hacer en temas de capacitación, en temas de, pues más que de prevención, de sensibilización a los ministerios públicos, a la Fiscalía General del Estado, a justamente a los policías, servidores públicos, sobre estas desigualdades, ¿no? Entonces creo que ese es el gran reto y el gran desafío en las investigaciones de las muertes violentas contra las mujeres, o sea, entender estas razones de género que no necesariamente o sea, se pueden, digamos, resolver con un taller de 1 hora o 2 horas, ¿no? Sino es todo un trabajo cultural y es todo un trabajo institucional que se debe de hacer desde las propias, sí, desde autoridades estatales, pero también preguntarnos qué tanto nosotros exigimos también a las autoridades que se hagan estas investigaciones, ¿no? Y en ese sentido creo que las madres de las mujeres asesinadas nos han enseñado mucho, ¿no? O sea, cómo ellas a partir de su propia vivencia, de su propio cuerpo, a partir de su propia necesidad de que se haga justicia, pues han exigido y se han plantado fuera de la Fiscalía General del Estado para exigir el acceso a la justicia, el conocer la verdad, el conocer quién mató a sus hijas y pues que se haga una reparación integral a ellas como víctimas. Se llaman víctimas indirectas, pero yo diría son más bien víctimas directas, ¿no? Fíjate que escuchándote, Ana, pienso en varias cosas. O sea, primero, cómo se empieza también a normalizar, esa es una percepción propia, donde ya la palabra feminicidio parece no generar mayor escozor o mayor indignación, ¿no? Ya se ha vuelto algo tan taquillero, tan normalizado, que de repente dicen, 11 feminicidios diarios en este país, 11 feminicidios cada 4 días o 4.x días en Puebla, no pasa nada. 1 de cada 10 feminicidas está en la cárcel, no pasa nada, ¿no? Y a mí me preocupa porque igual hemos visto que también la pandemia ha recrudecido esta situación, ¿no? Ha hecho justo que se presenten muchas más violencias que muchas veces desencadenan en homicidios dolosos o en los feminicidios, ¿no? Que creo que el tema de los homicidios dolosos es digno de análisis porque ahí hay mucho feminicidio, mucha incidencia que no se está viendo reflejada, ¿no? Pero que también se ha vuelto un tema político, porque la palabra feminicidio ya se socializó tanto, no así el homicidio doloso, que intentan hacer que sean las menores cifras posibles como para que se tenga esta percepción de que el Estado está tratando de garantizar la vida de las mujeres. Pero tuvimos aquí hace ya algunas semanas en la primera temporada a María Salguero, y María Salguero hablaba de algo importante y nos decía, es que ningún Estado le está entrando justamente al análisis del contexto. No es lo mismo la razón de feminicidios en Puebla que en Baja California, que en Veracruz, que en Mérida. Hay un contexto social que va desencadenando justamente los feminicidios. Y si tratamos de verlo de manera integral o homogénea, nos vamos a equivocar, ¿no? Ella hablaba que pues, el propio gobierno federal la había contratado, nos contó aquí, ¿no? Me contrataron, trabajé 10 meses que no me pagaron, no me daban ni para viáticos, no me daban ni mi computadora, yo tenía que llevar mi material y demás. Y me di cuenta que no hay interés, o sea, que la realidad es que el gobierno de la República no tiene el más mínimo interés verdaderamente en incidir, en generar política pública, en hacer análisis de contexto. ¿Cómo es posible que el propio gobierno federal me pidiera a mí mi información cuando ellos tienen toda una infraestructura para poder realizar este tipo de mapas de contexto, de los mapas de feminicidios? Aquí en Puebla, por ejemplo, ¿tú tienes alguna visión justo de qué está sucediendo en este análisis del contexto? ¿Cómo se están dando estos feminicidios? ¿Qué tipo de causales, de variables, de circunstancias, de coyunturas están empezando a verse o a presentarse más en el Estado?
Sí, mira, desde el informe que presentamos justamente la semana pasada, lo que quisimos es caracterizar los probables feminicidios que encontramos, les decía, en las notas periodísticas, ¿no? Y bueno, también habría que decir que, por supuesto, no quiere, o sea, son al menos las 79, ¿no? Porque pues posiblemente justamente por la localización, incluso por la centralización de los propios capitales del estado de Puebla, pues muchas muertes no son pues cubiertas por los medios de comunicación, ¿no? Entonces, desde ese sentido, bueno, caracterizamos los 79 probables feminicidios con base en las razones de género establecidas en el Código Penal del Estado de Puebla y el modelo protocolo latinoamericano de muertes violentas contra las mujeres. Entonces, observamos que del total de los feminicidios que registramos, 26 de ellos fueron íntimos, 39 pues fueron sin información tan específica, 7 fueron no íntimos, 6 infantiles y 1 familiar, ¿no? Pero parece importante este dato también porque los feminicidios íntimos, o sea, de los 26, encontramos que el 83% fueron cometidos pues por el novio, el esposo, la pareja sentimental y también por la expareja, ¿no? Y el 6% cometidos por un pretendiente o acosador de la víctima. Entonces, nos damos cuenta que justamente la división del trabajo, los estereotipos de género, pero también los mitos del amor romántico que existen detrás de la violencia de las relaciones de pareja, pues son parte fundamental para entender todos estos feminicidios de tipo íntimo, ¿no? También analizamos desde los municipios donde se hallaron los cuerpos. Algo importante que decir es que, por ejemplo, en los municipios en los cuales se registraron más casos fueron la ciudad de Puebla, Huauchinango, Atlisco y Tepeaca, ¿no? De las regiones socioeconómicas, que por supuesto, bueno, ahorita ya han cambiado, que ya son ahora 22, pero antes eran 7 regiones socioeconómicas, y vemos que la mayoría de ellos es la región cuarto, la región de Angelópolis, luego la Sierra Norte y posteriormente Tehuacán y Sierra Negra, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante, pues, y digamos de alguna forma, poner en geografía o en territorio estos feminicidios? Porque también hay que entender que existe una violencia social que pues estamos viviendo y que es indudable, ¿no? No hablar de ella significaría únicamente ver a los feminicidios de manera parcial. Entonces, de estos municipios donde se encontró el cuerpo de las víctimas, encontramos que 26 de ellos ya tenían activa la alerta declaratoria de la violencia de género, ¿no? Y 16 de ellos no la tenían activada. Entonces, pues hay que entender también que a veces o las acciones o el informe de las 59 acciones sobre la declaratoria de alerta de violencia de género, pues realmente no han sido suficientes para disminuir los casos de feminicidio. También abordamos la exposición y la exhibición del cuerpo y podemos ver que en 55 de ellos, o sea, más de la mitad, pues se expusieron los cuerpos en un espacio público, mientras que 22 de ellos en un espacio privado y en 2 se desconocen, ¿no? Entonces, la exposición de estos cuerpos en los espacios, pues emiten, sobre todo en los espacios públicos, emiten un mensaje de control, desprecio y pues también de un libre tránsito y de impunidad para cometer estos delitos, ¿no? Sin embargo, también habría que decir que, y eso lo podemos observar con la pandemia, ¿no? Que para muchas mujeres, y ya lo sabemos, su casa no es un lugar seguro. Y entonces, el decir que 22 de los 79 probables feminicidios se cometieron en un espacio privado, pues nos habla también de que este tránsito y esta impunidad fuera en espacios públicos, pues también sucede en espacios privados. Y entonces, el sometimiento, el control, desde la violencia de pareja y desde modalidades familiares, ¿no? Bueno, de tipo familiar, pues, pero en modalidades como un poco más privadas, pues significa que este sometimiento, pues o sea, los agresores son personas cercanas a las víctimas, lo cual complejiza y nos hace pensar qué se está haciendo en materia de prevención sobre las relaciones violentas, las relaciones de pareja, ¿no? Y bueno, junto con otras razones que no me quiero tampoco como hablar mucho de ellas, porque si no nos tomaría mucho tiempo, pero otra de las
cosas es la violencia sexual, ¿no? Entonces, existió lo que pudimos observar, violencia sexual explícita, pero a veces no tan visible, ¿no? Y los medios de comunicación, pues realmente lo que nos están diciendo es que en 66% de las notas periodísticas o de los casos en los que registramos los probables feminicidios, no teníamos la información suficiente para saber si hubo o no violencia, mientras que en el 15% sí. Ahora, la violencia sexual, pues sabemos que resulta realmente una grave violación a la vida privada, a la libertad sexual y a la integridad personal de la víctima. Rita Segato nos dice que justamente no es a la víctima a quien se le dirige este pues discurso de los agresores, sino a sus pares, ¿no? En ella, pues justamente se da un pacto de semen y de sangre que sella la lealtad, y esto produce y reproduce la impunidad. Entonces, me parece que es súper importante también ir caracterizando los feminicidios y ver cómo también los cuerpos de las mujeres ya no solamente basta con privarlas de la vida, sino también cometerles tratos inhumanos, lesiones, violencia sexual para que pues se va reproduciendo en distintas formas y entender que el patriarcado pues se va construyendo gracias a este tejido que se va dando entre las propias prácticas machistas y entre las propias pues propios como lazos de hermandad y de silencio, ¿no? Entonces, bueno, estas son como algunas de las cifras que me parecen como más importantes. Ana, es mucha información. Dijiste algunos de los datos que me parecen más interesantes. Es mucha información y yo quiero como que nos ayudes un poquito a bajarla. Sí, hay como 3 temas sobre los cuales yo quisiera que nos fuéramos un poco más despacio. Amor romántico lo mencionaste en 2 ocasiones y lo vinculaste muy bien a esta normalización que tenemos como sociedad. O sea, ya llegar hasta la parte de las autoridades, yo lo veo en estos momentos muy lejano, ¿no? Porque ya igual nos hemos cansado de decir que por más que existen protocolos de atención a pues los casos no solo de feminicidio, sino de las diferentes formas de violencia, la realidad es que la revictimización sigue ocurriendo. Pero para llegar hasta allá, tenemos que empezar con lo que ocurre más de cerca. A mí me gusta mucho el modelo que ustedes trabajan desde pues la propia universidad en todas sus extensiones, porque en toda la comunidad van diciéndolo, van bajando este discurso de la manera más atinada para que con diferentes edades, y perspectivas, se pueda empezar a romper los mitos del amor romántico. Ojalá nos pudieras platicar un poco más sobre esa parte y vincularlo a esta que dejaste también aquí sobre la mesa, esta violencia sexual invisibilizada, tan invisibilizada que en muchas ocasiones nosotros mismos como sociedad y las propias jovencitas, las propias mujeres, la normalizamos y hay veces que vamos repitiéndola y tolerándola dentro de nuestras relaciones. Que nos vuelve propiedad de alguien. Burner, 8AD, la despersonalización. Entonces el internet está terrible. Ya estamos regresando ya, muchas gracias. No perdí yo Gracias a todas las personas por seguir conectadas. Este tema del internet es complicado, pero ya estamos otra vez por aquí, ya estamos de regreso. Estábamos con Ana recapitulando. Importancia de trabajar en amor romántico, de trabajarlo en todas las edades, con las más jovencitas, con las ya no tan jóvenes,
porque estos dos bloques en los que tú mencionaste la relevancia de aterrizar la prevención en nuestras relaciones íntimas, a mí me dejó muy preocupada este dato que tú nos das, donde la violencia sexual se invisibiliza sí por autoridades, pero también qué tanto como sociedad la normalizamos y en muchas ocasiones sin querer la estamos pues hasta replicando. Entonces, si nos pudieras platicar un poco sobre este tema de amor romántico y de violencia sexual invisibilizada. Sí, me parece que justamente toca un tema clave para todas estas causas, bueno, más que causas, todas estas raíces en las que se van reproduciendo y que en las que se van anclando esta violencia patriarcal, ¿no? Me parece que hay que recordar también que pues el amor en realidad es una experiencia de relación con el mundo, ¿no? Y el amor también se vive de manera diferente pues para cada género, cada clase social, edad, pueblo, cultura. Y realmente si lo pensamos, el amor, en el amor se reproducen distintas formas de poder. Entonces, la gran pregunta sería, ¿cómo amar sin colocar a la persona amada en lo más importante de nuestra vida, ¿no? Incluso en lo más importante que una misma. Y creo que esta es una enseñanza cultural que nos han enseñado desde pequeñas, desde los medios de comunicación, películas, canciones, etcétera, ¿no? Y creo que en ese tema de mitos del amor romántico, Marcela Lagarde, justamente en su libro hace como algunas claves feministas en torno al amor de pareja, ¿no? Y hay que pensar que estas ideas pues son también reforzadas por la idea de el amor romántico pensando características del amor, ¿no? El amor es para siempre, en tanto te fusiones con la otra persona, pues más amor le tienes, ¿no? Y son algunas prácticas que pensamos que si no estamos con otra persona, pues entonces no somos personas. Entonces nuestra autonomía, nuestra libertad, nuestra propia seguridad, incluso nuestra propia forma de concebir el mundo se vuelve, pues digamos como dispar, al menos que tengamos una pareja, ¿no? Que pareciera que nos está dando la posición en el mundo, ¿no? Un estatus social, un estatus personal, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas pues viven en una relación que ya no están a gusto y prefieren mantenerse ahí porque pues el estar sola, el no tener pareja, el decir, híjole, me divorcié, híjole, pues ya llevo 3 divorcios, 2 divorcios, pues se ve mal, ¿no? Entonces creo que hay que replantearnos y reflexionar sobre qué es lo que nosotros queremos en nuestras propias relaciones. Y en ese sentido creo que visto desde una perspectiva de género y desde todos los aportes feministas, pues es una crítica bastante fuerte sobre esta feminidad hegemónica, ¿no? Esta forma de decir es que solo hay una forma de ser mujer y la buena mujer es la que es buena esposa, la que es buena madre, la que es buena hija, la que es, siempre es lo que también igual Marcela Lagarde, este cautiverio, ¿no? El ser para los otros. Entonces, creo que es muy complicado hablar hablar de la violencia de pareja sin que toquemos este punto. Y creo que sobre esto es que se van pues como fomentando ciertas prácticas en las que decimos, pues es que pues cómo no le voy a cumplir, ¿no? A mi esposo, y entonces voy dejando que sucedan ciertas violencias, que la ley del hielo, que me vaya denigrando, que yo ya no pueda compartir lo que voy sintiendo, lo que estoy pensando, porque qué va a decir él o qué van a decir los otros, que me vayan incluso como cerrando pues mis propios espacios de interacción con otras personas, controlar el teléfono, ver a quién le puse like o no en las fotografías, ¿no? O sea, todas estas prácticas que de alguna forma se sustentan porque yo te amo, ¿no? Porque te celo porque te quiero. Entonces, preguntarnos, ¿somos nosotros como sociedad corresponsables también de esta cultura en la que estamos viviendo? ¿Qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros compañeros? ¿Qué es lo que
pues incluso hasta platicamos con las amigas y qué estamos consumiendo culturalmente también para decir, o sea, el amor lo es todo, ¿no? Entonces, por eso me parece que la gran pregunta de Marcela Lagarde de cómo, pues, no, cómo colocar a la persona amada no es lo más importante de nuestra vida, pues creo que es una pregunta que nos hace mucho reflexionar y decir qué otras formas de amar, pues, podríamos ir construyendo. Eso, digo, ahorita que Norma se nos sale tantito, ¿no? Justo lo decíamos. ¿Cómo justamente tener esta otra mirada? Creo que esta gran pregunta es bastante compleja, tan sencilla de escucharse, pero tan compleja de resolverse, ¿no? Porque ya que hay varios comentarios sobre este tema, porque desde pequeñas nos han enseñado eso, ¿no? Nos han enseñado y adoctrinado hasta con los juguetes a jugar a la casita, a la comidita, a tener al bebé, a hacer una familia, ¿no? A ser a la madre perfecta. Y cuando no lo eres, como bien dices, con esta feminidad hegemónica, entonces eres la mala madre, por eso te dejan, estás loca, estás sola, tu media naranja, como si naciéramos incompletas y necesitáramos de un puzzle para podernos complementar. Y todas estas cosas que además realmente los escuchamos, como bien dices, todos los días en las canciones, las películas, las series, las telenovelas, hasta cómo todavía seguimos viendo relaciones dentro de muchos hogares, ¿no? En cómo se ejecutan o cómo se siguen reproduciendo este tipo de modelos y de conductas. Entonces, sí es un gran reto. Y decía Norma justamente con el tema de la violencia sexual, porque también el propio amor romántico te dice esta famosa prueba de amor, ¿no? O sea, si me quieres, si me amas, me vas a dar esta prueba de amor, ¿no? Y que de ahí también se van desencadenando un montón de situaciones en donde las mujeres se ven sujetas a no poder denunciar porque ¿qué van a decir de mí si ya perdí la virginidad, ¿no? ¿Qué va a decir la gente que yo tuve esto? Y entonces se empieza a hacer pues como todo un entramado en donde el amor romántico con todas estas historias que nos fueron contando, con esta famosa prueba de amor nos dieron, y de repente hay mujeres que no se dan cuenta que aunque tengas una relación de pareja, puedes ser víctima de una violación sexual, porque si tú no quieres tener una relación, así los dos ya estén desnudos, desnudas, y estén a punto de tener una relación y dices, no quiero, no, es no. Y muchas mujeres están siendo sujetas de estas violaciones y además, obviamente, digo, sin tomar en cuenta los videos, las fotografías, ¿no? Todo este tema digital y demás. Entonces, esta relación que decía Norma de amor romántico con violencia sexual tan normalizada, que nada más para cerrarlo ahí, cada vez que yo escucho, por ejemplo, esta música de reggaetón en donde dice te someto, te hago, te violo, eres mía, y entonces esta apología de las violaciones sexuales, esta apología de la violencia que se sigue reproduciendo y que además la cantamos, la decimos, la verbalizamos, esto también va haciendo justamente que todo esto desencadene en las cifras que hoy estamos viendo, Ana, no solamente en Puebla, sino a nivel mundial, ¿no? De cómo sigue incrementando esta violencia sexual, esta violencia feminicida, y que mucho tiene que ver justo con este amor romántico y estas historias que nos han seguido contando, ¿no? Yo también aquí quisiera, bueno, tienes también muchos saludos y demás, pero también quisiera hacer pues una anotación de algo que me llamó a mí en lo personal también mucho, pues me movió, no tanto que me haya llamado la atención, sino me movió, porque creo que todos los datos y las cifras que tú fuiste dando son bastante duras, ¿no? Son bastante tétricas, y que finalmente detrás de estos números y de estas cifras hay mujeres con nombre y apellido, ¿no? Hay historias de mujeres que tenían un proyecto de vida, que estaban estudiando, que tenían una familia, que tenían proyectos, que tenían sueños, y que se nos van olvidando en el camino todas estas historias. Tú hablabas también de las familias. ¿Qué pasa con las mujeres que en este caso, en los espacios privados, por ejemplo, tenían familia? Y es todo un tema cómo llevar a cabo también este proceso de duelo
dentro de las propias familias. Nos olvidamos de los huérfanos o las huérfanas de feminicidios, ¿no? No hay protocolos, no hay seguimiento, se vuelven niños o niñas invisibles. Y esto también es un tema que tendríamos que poner sobre la mesa como una responsabilidad del Estado. ¿Se está generando algo en Puebla para este tipo de situaciones de familias, de acompañamiento? Ya olvídate tú un tema de reparación de daños, ¿no? Sino un acompañamiento psicológico, pedagógico, emocional, social, en fin, ¿hay algo? Mira, yo creo que también habría que tomar en consideración que el Estado tiene la obligación de justamente lo que dices, hacer la reparación integral. Y la Ley General de Víctimas, pues ya mucho establece cuáles son aquellas formas en que se tiene que hacer esta reparación, ¿no? Promover, por ejemplo, también el interés superior de la niñez, o sea, que también garantizar, como les decía, el acceso a la justicia, pero también el derecho a la verdad. Pero en este derecho a la verdad y en este acceso a la justicia, pues nos encontramos también que la sensibilización, una vez más, forma parte importante tanto de los funcionarios públicos, pero también de todas aquellas personas que están dando acompañamiento psicológico y jurídico en las instituciones, especialmente de gobierno, ¿no? Si bien me parece que en el estado de Puebla hay organizaciones de la sociedad civil que mucho han hecho y que gracias a su trabajo y a su labor, pues muchas mujeres han podido ser acompañadas en sus procesos terapéuticos, ¿no? En sus procesos jurídicos. Y creo que también no habría que como olvidar que, por ejemplo, secretarias para la igualdad sustantiva de género también ofrecen esos espacios, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues ya estamos viendo cuál es si 10 mujeres diariamente son asesinadas, no necesariamente por razones de género, pero son asesinadas, pues el espacio en el que ellas pueden acudir, se vuelve muy poco, ¿no? Digamos, no se puede dar abasto. Entonces, ¿qué se está haciendo para justamente responder a cada uno de esos proyectos que se fueron cortando, ¿no? Y que un asesinato no solamente afecta directamente a la mujer pues asesinada, ¿no? Sino a sus familias y, como bien dices, a sus hijos, a sus hijas, a las madres, pensar que la reparación tiene que ser desde qué proyecto se fue cortando, pero también cuáles son estas situaciones que también el Estado, no garantizó el acceso a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, creo que conocer en ese sentido como los perfiles de las víctimas también, por ejemplo, en el informe nos dimos a la tarea también de ver más o menos cuál es la edad promedio de estas víctimas, ¿no? Que es de 32 años. En 71 de los casos se conocía la identidad, y me parece que esto es súper, súper importante porque justamente como decían ustedes al principio del programa, a veces la palabra feminicidios, la sobreinformación o sobreexposición incluso de las propias notas periodísticas, lo que nos hace naturalmente cuando existe un tema de violencia, pues es tal vez decir, me voy a alejar, ¿no? O ya no quiero leer más notas porque la violencia social y de género está muy presente. Pero más allá, creo que la tarea tanto de medios de comunicación, de organizaciones de la sociedad civil, incluso del gobierno, es decir, bueno, sí están estas cifras, pero entonces, ¿cómo le hacemos para humanizar estos datos que están detrás, ¿no? Como, por ejemplo, como les decía, en esta historia y en este perfil, pues entendemos que la violencia contra las mujeres no discrimina por cuestiones de clase, por cuestiones de edad, por cuestiones distintas, ¿no? Sino que nos va tocando desde distintas formas, y lo que nos hace repensar es que es un trabajo de corresponsabilidad, pero sí apegado también a la exigencia de las de las autoridades estatales para que se acaten a protocolos o estándares internacionales en la materia. Existen convenciones, existe el Comité de Seguimiento para la Violencia contra las Mujeres, existen acciones, más bien cómo se está dando ese cumplimiento, y si no se está dando, ¿cuál es esa cadena
o ese eslabón de la cadena que no está funcionando y que no está llegando realmente a las víctimas las víctimas indirectas, ¿no? Insisto, me parece como muy contradictorio decir indirectas, pero bueno, de estos feminicidios. Qué terrible este dato de que el 29% queden sin identidad. Si a esto le sumamos pues el otro gran problema de pues personas desaparecidas en el estado, ¿no? Insisto en que sí necesitamos como sociedad, como bien dice Ana, no voltear la mirada. Sabemos que los temas de violencia son complicados, que para muchas personas, pues después de haber acabado su día, después de haber pues librado sus propias batallas, lo que menos quieren es tener que enfrentarse y afrontar que esto está pasando. Yo creo que en la medida en la que hagamos lo que hicimos con la propia contingencia de COVID, decir no pasa nada y tomarlo muy a la ligera, dejamos que creciera hasta que llega a un punto en el que te trastoca. Ojalá que no, porque en verdad yo creo que pues nosotras tres en algún momento hemos estado muy cercanas a estos temas, entonces el estar muy cercano te cambia definitivamente la perspectiva, la mirada, te sensibiliza. No nos perdamos, no nos confundamos y dejemos voltear nuestra mirada por este cansancio, por pues este hartazgo ante pues nuestra cotidianidad. Estas situaciones tristemente se están incrementando y se están incrementando porque con la falta de corresponsabilidad que no se ha logrado generar, pues no hemos logrado generar verdaderos avances. Hace un rato Ana también por ahí lo mencionó y dijo, bueno, dentro de los municipios donde se dan las mayores incidencias, nosotros identificamos que pues algunos tienen alerta y otros no tienen alerta, entonces pues ¿para qué tenemos alerta? Yo quisiera que regresáramos un poco a esta parte, porque el trabajo que han realizado ustedes con una metodología muy clara, con un equipo, insisto, detrás con una institución totalmente sólida y reconocida, además que yo he de decir que, insisto, ¿no? Desde Ibero, no solo Ibero Puebla, sino desde el propio modelo, se han generado, creo, muy buenos espacios de acompañamiento a víctimas, no solo de violencia, directas o indirectas, sino en general a víctimas que han sido afectadas en pues la tutela de sus derechos humanos. Entonces, con todo este trabajo que ustedes tienen, obviamente han podido identificar cuáles son las grandes áreas de oportunidad. Es penoso pensar que un modelo jurídico de vanguardia, como lo es nuestra legislación en materia de combate, erradicación, sanción contra la violencia para niñas y mujeres, con este mecanismo que además, recordar que la alerta de violencia de género es un mecanismo que tiene por objetivo recuperar los derechos humanos de las niñas y de las mujeres y lanzar el mensaje de cero tolerancia a la violencia feminicida, con todos los niveles previos de violencia que obviamente tendrían que caer en la parte de prevención para llegar a erradicarla. ¿Cuál es la experiencia de ustedes cuando identifican que pues con alerta o sin alerta ahí están los resultados? Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Porque, insisto, por tener el cuerpo normativo, ahí está, reconocido por ser de vanguardia, tanto la ley como el propio mecanismo en lo específico de la alerta de violencia de género, pero la realidad es que no solamente es Puebla, o sea, en todas las entidades federativas que hay alerta de violencia, pareciera que pues, los resultados dejan mucho que desear todavía. Sí, mira, justamente ahora con esta, pues, todo el tema de la alerta de violencia de género, entenderla como este conjunto realmente de acciones gubernamentales de emergencia, ¿no? Para erradicar y hacer frente a la violencia feminicida, pues, o sea, lo que busca es garantizar, como bien dice, la seguridad de las niñas y de las mujeres, pero también eliminar las desigualdades producidas en las leyes que agravan los derechos humanos.
humanos. Entonces, en ese sentido, pensar que la alerta de violencia es el único mecanismo que tendríamos que apostarle me parece que es inadecuado porque pues tiene que ver con muchas otras acciones que deben de estar pues muy relacionadas entre los tres órganos de gobierno, ¿no? Entonces, en este sentido, las autoridades estatales, pues una de sus obligaciones es realizar diagnósticos periódicos, ¿no? Y que estén también territorializados, o sea, es decir, que sí exista, o sea, que nos estén brindando información georreferenciada, si bien ya la Fiscalía General del Estado en su página de internet nos está dando poco a poco esta información, no ha sido la suficiente y también en algunos momentos pues no se puede acceder de una manera clara, ¿no? Entonces, pensar que las mujeres o la situación de vulnerabilidad, o sea, por ser mujeres, claro, se podría hablar como desde una universalidad, por así decirlo, pero también hay que entender la interseccionalidad de las investigaciones, ¿no? La doble o triple situación de discriminación o situación de vulnerabilidad que viven muchas mujeres por estar viviendo en territorios alejados a las capitales, qué es lo que está pasando en la Sierra Norte, en la Sierra Sur de Puebla, cómo se está viviendo la violencia, qué tipo de violencia se está generando con más frecuencia, pues eso por supuesto ayudaría a entender y hacer o elaborar políticas públicas mucho más apegadas a las necesidades que las propias mujeres están viviendo en sus territorios, ¿no? Entonces, justamente la elaboración de programas de atención temprana de las relaciones de pareja, por ejemplo, o de cuestiones como estructurales también, de decir, que no estamos viendo, ayudaría mucho para, pues, también como entender que este recorte presupuestal y federal, pues tendría que ser de alguna forma transparente en sus recursos, ¿no? Utilizados ya sea de recursos humanos, pero también económicos. Y cómo a partir de este presupuesto y este recorte, pues entonces se tendrían que redireccionar estas acciones, pero especialmente, y no hay que olvidarlo así, es el tema violencia feminicida y trata de personas, ¿no? Por supuesto que la violencia contra las mujeres, no podemos decir que una es más que otra, por supuesto, o sea, la violencia física es tan grave como la violencia emocional, la violencia familiar es tan grave como la violencia institucional, la violencia comunitaria, la violencia digital. Sin embargo, entender los feminicidios como esta violencia extrema o es el punto más álgido de esta violencia, pues ya no se puede reparar. Una vida que que es cortada, que una mujer que es asesinada, pues su vida ya no, o sea, ya nunca más se puede recuperar. Entonces, ¿qué hacemos más bien para atender, para sancionar este tipo de violencia, pero también para hacer en temas de prevención y que, bueno, desde la CONAVIM y desde todas las mesas de seguimiento, pues nos han dicho que no, bueno, o podemos observar que no han sido suficientes. Aquí hay algunas preguntas que me gustaría poner y saludos. Bueno, Aurora Serrano nos está viendo, Marlene Benítez, saludos. Nos dice Marlene, desgraciadamente así es, pareciera que a nadie le importan los feminicidios. Aurora Serrano nos dice muy claro el análisis crítico de las causas y manifestaciones. La violencia feminicida como el clímax de las otras violencias contra nosotras. ¿Qué opinan de la resistencia a hablarle desde las instituciones a los hombres, a los agresores, a los feminicidas? Bueno, por ejemplo, desde la universidad y bueno, por supuesto desde la propia esencia de la universidad, que es un aspecto educativo, ¿no? Pero como bien lo decían, un aspecto muy importante de la Ibero Puebla, bueno, del sistema jesuita, ¿no? Y en este caso de la Ibero Puebla, pues es la incidencia social, ¿no? Y es entender que la humanización o la persona está en el centro de todo, ¿no? Entonces, creo que este tipo de situaciones que de momento, desde la violencia contra las mujeres, nos volvemos, bueno, no puedo decirlo general, ¿no? Pero de momento hay cierta resistencia sobre esta deconstrucción de la masculinidad que por supuesto que lleva mucho tiempo, pero hay algunos hombres que están esperando que justamente seamos las mujeres que pues casi les pongamos la silla para que ellos reflexionen sobre esta deconstrucción, ¿no? O cuestionarse sus privilegios, pues es muy difícil cuando este lugar, digamos, como simbólico del padre, ¿no? Que es el que toma las autoridades, el que tiene una autoridad,
el que somete, el que dirige, etcétera, pues difícil que se den cuenta de estos privilegios. Entonces, en este sentido, creo que si bien es complicado desde la universidad, hay ciertas apuestas también para abrir esos espacios desde generaciones, pues ya que están en la universidad, en generaciones más pequeñas que nosotros, y que hay cierta como luz de esperanza, ¿no? Y decir, bueno, al menos se lo están cuestionando. Entonces, si pensamos que este cambio es cultural, creo que la apuesta es la reeducación, ¿no? Y la reeducación de mujeres, pero también de hombres, ¿no? Entonces, creo que sí, hay que poner en el centro a las víctimas, pero también hay que entender que hay agresores. ¿Qué están sucediendo con esta masculinidad tóxica que está muy relacionada con la expresión de la violencia? El someter es igual a violencia. El controlar, yo te controlo a través de la violencia de tu cuerpo, de la violencia. Entonces, ¿cómo pensamos de manera distinta eso? Entonces, bueno, insisto, claro, siempre he dicho desde la promoción y la defensa de los derechos humanos, pero siempre inscrito en este caso, desde el Instituto de Derechos Humanos, en una universidad, ¿no? Y les decía, la esencia, pues, es la educación. A mí aquí, Aurora, me gustaría contar algo que tuve la oportunidad de escuchar justamente de Claudia Martínez, quien es la ministra de Género en el gobierno de Córdoba, Argentina. A mí me parece, sí, importante tener que meternos a estas áreas, ¿no? Y en Córdoba, por ejemplo, tienen justamente un refugio para varones, porque primero, cuando se suscitan temas de violencia, a los primeros que apartan son a los varones de los hogares y los meten en estos refugios, ¿no? Después tienen que tener ciertas horas de formación y tienen una escuela de nuevas masculinidades que han graduado a más de 16,000 varones. Y que esto también, en algún momento contaba Claudia, que también es feminista, decía, ¿no? Las mujeres, eso, muchas veces hemos dicho, ellos mismos que se hagan cargo de sus privilegios, ellos mismos que se cuestionen, ellos mismos tal. Dice, y desde la institución, y aquí lo digo por la institución, por lo que pregunta Aurora, me decía, nos dimos cuenta que nos teníamos que meter, o sea, que teníamos que también justo hacer este espacio de comunicación social dirigida hacia los varones, ¿no? Hacer estos centros de nuevas masculinidades, creamos una escuela y una diplomatura de nuevas masculinidades para los varones. Cada caso de violencia, además de si tuviera que cumplir algún tipo de condena, tiene que pasar por un proceso de formación y de deconstrucción con tantas horas de machismo, de feminismo, de violencia, etcétera. Y después tienen que venir periódicamente a firmar para darle seguimiento a sus conductas, ¿no? Y hay un monitoreo y un seguimiento también por parte del Estado. Entonces, creo que de repente es muy fácil para el Estado propio llegar a decir, pues que las mujeres se hagan bolas, que ellas se organicen, ¿no? Es muy fácil que como Estado te quieras lavar las manos y decirle, las mujeres que se organicen y los hombres, pues ahí vemos qué pasa, ¿no? Habría que también poner justamente o destinar parte del recurso del Estado a hablarle a ese segmento, porque nosotras seguimos hablando de nosotras, de construyéndonos de estas violencias, de cómo nos acompañamos, de cómo hacemos protocolos, de cómo hacemos redes, y me parece que hay muy poca conversación entre ellos, justo preguntándose, cuestionándose el sistema, los privilegios, sus derechos, este sistema que oprime, ¿no? Esta forma de ejercer poder sobre nuestros cuerpos o de poder sobre todo lo que rodea a las mujeres. Entonces yo sí creo, Aurora, que el Estado tiene toda la responsabilidad, debería de hacerlo, hay modelos exitosos en otros países, pero bueno, no sé si el propio sistema que es tan androcéntrico y demás tenga la gana de decirle a sus similares, oigan, pues tienen que hacer esto, ¿no? O va a haber ciertas restricciones. Si nos cuesta tanto trabajo llevar a cabo o a sacar adelante una tipificación o una sanción, ¿no? Porque siempre se quieren lavar las manos, ahora imagínate todo lo que involucraría estos procesos, ¿no? Eso por una parte. No sé si quieras decir algún comentario, amiga, para irme a la siguiente pregunta. No, adelante, amiga, porque ya vamos aquí un poco con el tiempo. Natalie dice, Edurne, se está generando una red de apoyo a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva donde la población general puede sumarse.
Está por lo que sea en desarrollo, pero tú, ¿cómo crees que la sociedad civil podría apoyar sin ser especialistas en temas legales o psicológicos? Aunque creo que es una buena iniciativa, pero no veo cómo puede funcionar sin capacitaciones realmente útiles. Amiga, más bien tú contéstalo, yo ya contesté una. Pues yo de entrada creo que este es el ejercicio, aquí está el ejemplo, desde el trabajo que hace el observatorio, desde el trabajo que realiza en la parte, insisto, ¿no? Lo platicábamos hace unos minutos, el trabajo de documentar, de generar toda esta investigación, darle seguimiento, contrastar la información. Digo, nosotras también lo hemos hecho y es un trabajo que implica, pues aparte de dedicación, pues sí, involucrar y tener conocimiento sobre los temas. Pero yo creo que esto no está limitado a una formación académica en lo específico. Hay diferentes, de entrada por eso hablamos de interseccionalidad y transversalización de una perspectiva de género que yo lo pongo en lenguaje, como dice aquí mi comadre, en lenguaje humano, que obligaría a que desde todas las trincheras, desde todos los perfiles, todas las personas tenemos que aportar parte de nuestro conocimiento, de nuestro insumo, a generar espacios mucho más igualitarios, por un lado, y por el otro lado, menos violentos. Entonces, creo que los trabajos deben involucrar a la sociedad civil. Ojo, cada quien vamos a hacer una chamba distinta. Y no porque seamos algunos abogados o psicólogas o sociólogas, o significa que nosotras, las abogadas, por ejemplo, pues vamos a suplir la persecución de los delitos o la impartición de justicia, porque eso es chamba que le toca al Estado. Tampoco significa que las psicólogas se van a aventar a sacar todos los análisis de todos los agresores de manera gratuita, porque, perdón, eso también es chamba que está en las manos del Estado, porque además es información confidencial y que ellos deberían de estar trabajando de manera integral, porque de toda esta información tendrían que generar políticas públicas de prevención. Pero ¿por qué hablamos de la necesidad de que todos y todas intervengamos? Porque cada parte de la sociedad, con las diferentes maneras de comportamientos y obviamente de manifestación de violencia, pues necesitamos sumar los esfuerzos, ¿no? Imagínense entonces qué va a pasar en aquellas casas que por su condición de vulneración o de falta de accesibilidad, pues a lo mejor ninguno de los miembros de la familia tengan una educación terminal con alguna especialización, ¿no? De alguna materia. Entonces ahí que pues no podemos trabajarlo, pues no, ¿verdad? Sí lo vamos a tener que trabajar, solo que a cada uno nos corresponderá una acción diferente. Entonces, de entrada es fundamental, algo de lo que estaba comentando Ana, que son mesas que se habían generado con antelación, que en algunas ocasiones nosotros como sociedad civil hemos sido convocadas. Yo la verdad, Natalie, ojalá pues tú nos pudieras comentar si hay alguna convocatoria abierta, porque yo no he tenido conocimiento de la convocatoria abierta. No lo digo a título personal, lo digo porque habemos varias organizaciones jurídicas, además de la propia Barra Mexicana Colegio de Abogados, está la ANADE, está también el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, está el Consejo General de la Abogacía, y creo que desde estos al menos 4 grupos jurídicos, pues se podría dar un acompañamiento interesante a las acciones que se estén realizando ahí, solamente en la parte en la que nosotros desde sociedad civil podamos pues generar alguna correlación. Pero igual está el trabajo que está realizando Ibero, están trabajos de otras academias, que todos estos esfuerzos se tienen que sumar. Entonces, pues sí, es creo que muy interesante lo que podamos ir co-creando, pues de la mano de las autoridades. El problema es cuando las autoridades se cierran y o reciben los comentarios, las observaciones, las propuestas, y de todas formas pues las guardan en una cajita y deciden pues caminar en otra línea. Entonces, pues ojalá estos ejercicios se hagan muy abiertos, con convocatorias muy amplias, para que pues la mayor cantidad de voces se sumen con el perfil, independientemente del perfil que tengan. También aquí dice Natalia, Ana Gamboa, alguna vez tuve que acudir
a solicitar apoyo al observatorio fue para mí tan revelador. Agradezco tanto que estén ahí para más mujeres y de ahí mi iniciativa para deconstruirme y de incidir de manera positiva en mi entorno referente a esto. Aurora Serrano dice, gracias por la respuesta, sin duda es urgente que se intervenga con mayor agresividad con los agresores. Excelente encuentro. Muchísimas gracias, querida Aurora. Y pues sí, creo que esto finalmente es algo que nos tiene que involucrar a todas y a todos. O sea, esto es un tema que nos debe de convocar, como dice bien Ana, como dice Norma, cada quien desde su propio espacio, desde la academia, desde el área jurídica, desde el activismo, las que acompañan en temas de psicología, las que acompañan en temas de violaciones sexuales, las que acompañan en algún tema de violencia familiar, en las violencias digitales. Me parece que hay de verdad una gran gama de organizaciones y de espacios integrales que están enfocados en diferentes áreas. Y el tema es vernos y reconocernos, que creo que entre las organizaciones nos vemos y nos reconocemos en muchos espacios, pero también hace falta voluntad política, hace falta que el gobierno verdaderamente genere mesas de encuentro y de diálogo, porque por eso sale esto de nosotras tenemos otros datos, porque mientras el discurso de gobierno es uno, resulta que las organizaciones y la academia tenemos otras cifras, tenemos otros datos que no concuerdan, ¿no? Y mientras no nos pongamos de acuerdo en la situación de emergencia que estamos viviendo, por ejemplo, durante la pandemia, de la cual hemos hablado muchas veces, en donde para el gobierno el 90% de llamadas al 911 son falsas, ¿no? En donde no ha aumentado la violencia, en donde por una parte sale Olga Sánchez Cordero y dice que la cifra negra en este país es del 93%, y luego le dicen, usted señora no sabe lo que dice, siéntese, está usted mal, ¿no? En donde se desacreditan entre ellos y ellas mismas. O sea, creo que esto tiene mucho que ver en un tema de voluntad política y además de destinar el recurso necesario. Hoy estamos viendo desafortunadamente que las instituciones que tardamos tantos años, y me sumo lo poquito que haya podido hacer, más las ancestras, más quienes nos antecedieron, se están desmantelando en este país. Se le está quitando presupuesto poco que se tenía a las instituciones, a los mecanismos de adelanto para mujeres. Se está tratando de invisibilizar la palabra y el tema feminicidio. Se está tratando de desdibujar a las mujeres como sujetas políticas. Desde ahí ya parte una gran revolución y un gran tema que es bastante preocupante. Entonces, creo que entre todas, organizaciones, academias, activistas, mujeres plurales, diversas, tenemos que unirnos y seguir generando este tipo de espacios, este tipo de encuentros, apoyarnos a visibilizar lo que no se dice y lo que no se ve no existe. Y las violencias parten de tener estas cifras, de tener estos datos como para poder generar política pública, presupuesto, acciones. Y repito, voluntad política. Nosotras hace unas semanas nos unimos a una campaña que se llamó Un Año Sin Nosotras. Y en este Un Año Sin Nosotras, varias colectivas, varias mujeres, estuvimos compartiendo información que fuimos recuperando, en donde en este año, pues ha sido un año sin nosotras, un año en donde a pesar de tener un presupuesto histórico para la propia Secretaría de Igualdad Sustantiva, no vemos acciones sustantivas, ¿no? Vemos acciones curita, acciones que en realidad nos han dejado mucho que desear, o me parece que a muchas mujeres, no sé si a todas, pero nos ha dejado mucho que desear. Entonces, esto es un tema de resistencia, esto es un tema de seguir avanzando, es un tema de seguir visibilizando, es un tema de seguir tomándonos de la mano a quienes sí nos interesan estos temas. Sabemos y entendemos que por lo menos, pues desde mi punto de vista, y esto lo digo a título personal, en este sexenio las mujeres no avanzaremos, al contrario, estamos retrocediendo en un montón de temas, pero pues nos queda resistir, nos queda acompañarnos, nos queda alzar la voz, nos queda pues no callarnos. Creo que una vez que pase la pandemia tendremos que regresar a los espacios públicos. Ya habíamos comenzado algo interesante el 8 de marzo, el 9 de marzo. La pandemia otra vez nos volvió a regresar a estos espacios de confinamiento, pero esperemos que esta ola morada no se apague, no mengue, porque también entiendo que el tema económico y el tema de salud es prioridad, y que esto puede pasar a segundo o a tercer nivel de prioridad pública y social. Entonces, pues, ayúdennos, sigamos compartiendo, sigamos analizando, sigamos siendo generosas entre nosotras, para que más mujeres conozcan estos temas, para que más aliados por la igualdad, porque también creo que hay muchos aliados por la igualdad que podemos ir encontrando en el camino, se vayan sensibilizando, vayan entendiéndole,
vayan también conversando. Hay grupos de varones que también tienen ejercicios muy interesantes entre ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, de mi parte, querida Ana, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación esta noche. Hay aquí algunas preguntas. ¿Dónde pueden revisar el informe? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir indagando? Nos preguntan aquí en la red. Pues los invitamos y las invitamos a revisar nuestro micrositio del Observatorio de Violencia Social y de Género. Si ponen en Google micrositio Observatorio OVCG, ahí pueden darle clic y consultar nuestros productos de difusión, nuestros boletines, nuestras infografías. Todas se pueden descargar y justamente la intención es la promoción y la defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos. Y bueno, pues justamente me queda no solamente añadir que el silencio nos hace cómplices, ¿no? Entonces hay que alzar la voz, hay que acompañarnos, porque vivas nos queremos. Sí. Me encanta. Pues hay el silencio nos hace cómplices. Exacto, y yo creo que sí. Y la indiferencia, Ana, ¿no? Si están viendo que están violentando a una mujer, llamen al 911, intervengan, toquen la puerta, vecina, ¿está usted bien? ¿Necesita algo? ¿Sí me explico? O sea, también esta normalización, esta indiferencia, ya escuchar que están violentando a alguien y no hacer absolutamente nada. Digo, no se trata de que seamos la Mujer Maravilla o Superman, ¿no? O sea, que te metas y cuerpes. Lo que te quiero decir es denuncia, llama, genera, si hay campañas, comparte. O sea, esto también puede salvar la vida de una mujer y puede hacer la diferencia sustantiva en alguna situación de violencia. Muchísimas gracias, Ana, por haber aceptado la invitación, por haber pues traído toda esta información. Yo creo que es muy fácil denostar, es muy fácil atacar, y el movimiento en general feminista, hay mucha gente que pues busca la manera, porque no lo entiende, creo, porque no le ha dedicado tiempo, porque, insisto, como hablar de estos temas que son tan duros, que la verdad es que sí nos duelen, no sabemos cómo afrontarlos, y entonces en lugar de tratar de entenderlo, pues lo que hacemos es no solo poner una barrera, sino comenzar a golpearlo. Yo creo que lo más importante que debemos de hacer es tener información, apropiarnos de esta información. Yo soy una fiel promotora de que el acceso a la información como tal, nos empodera y también nos ayuda a identificar cuáles son los mejores canales de atención para pues las diferentes situaciones que podamos llegar a padecer. Celebro mucho el trabajo que ustedes hacen, lo reconozco también porque sabemos que es un trabajo que requiere, insisto, de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, pero además es una pasión, y es una pasión que tiene esta universidad con este espíritu jesuita, que además, insisto, me parece que le hace muchísima falta a la sociedad, nos hace mucha falta con los valores que pues siembra dentro de toda su comunidad. Así que yo me llevo esta frase: el silencio nos hace cómplices. Agradecerle muchísimo a todas las personas también que estuvieron esta noche conectadas, acompañándonos, compartiéndonos igual información, compartiéndonos contenido. Ya por aquí Natalie Agasca nos pasó, lo van a encontrar que está pegado en igual los comentarios del programa de esta noche, una liga que yo ahorita pude más o menos revisar, que se refiere un poco a un programa que acaba de sacar, que sacó hace unos días la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que se llama No Estás Sola, y que tiene por objetivo, por lo que leí, que la sociedad civil se sume más bien a algo de los acompañamientos que está realizando la Secretaría. Lo vamos a checar con calma, pero te agradecemos mucho que nos envíes la información, porque creo que eso es importante. O sea, volvemos al punto: la información nos empodera, la información nos ayuda a tomar mejores decisiones y también nos ayuda a identificar el grado de cumplimiento de la responsabilidad de las autoridades. Ana comentaba hace un rato algo muy importante, lo dijo: la rendición de cuentas, el dinero que se está recibiendo. Nosotras, en la información que pudimos cruzar de acuerdo al contenido de la ley vigente del presupuesto de egresos para el Estado de Puebla, reconocemos que hay un presupuesto histórico, nunca antes asignado por el gobierno estatal al tema
no solamente del combate a la violencia contra niñas y mujeres, sino la transversalización de la perspectiva de género, con acciones que vienen en el presupuesto de egresos muy puntuales. Lo que nos preocupa es que efectivamente esos millones que históricamente nunca se habían asignado, efectivamente se apliquen con las medidas que establece la legislación en la parte de rendición de cuentas y transparencia, porque si no, nos puede pasar lo mismo que con la alerta. Tener la ley, tener los mecanismos, tener el dinero, decir que se asignó, pero que los resultados no sean los favorables para la sociedad. Así que de verdad que muchísimas gracias. Gracias, Ana. Esperemos tener la posibilidad de volver a contar con tu acompañamiento más adelante y pues seguir de la mano del observatorio analizando estos contenidos y difundiéndolos también para que nos lleguen a muchas más personas y podamos tomar mejores decisiones con información de primera mano. Muchísimas gracias, en verdad, Ana. Y querida amiga, mañana, viernes, ¿qué vamos a tener en Ponte las Gafas, Violeta? Ana, igual de mi parte, muchísimas gracias. Como dice mi querida Norma, esperamos que más adelante nos puedas acompañar. Creo que hay muchísimas cosas que tenemos que seguir visibilizando. El día de mañana tenemos Viernes de Historias que Inspiran. Estará con nosotras la senadora Indira Kempis. Ella es senadora de Movimiento Ciudadano. Ella es una mujer que viene del activismo feminista y ahora está en el Senado. Entonces estará aquí con nosotras nuestra querida Indira Kempis platicándonos de su vida, su historia, su trayectoria, sus luchas. Seguramente muchas más mujeres después de escuchar esto querrán ocupar un espacio público, porque lo decíamos hace unos días, mientras unas estamos en la calle, tenemos un pie en la calle, otras tienen que tener un pie en el espacio público, político, en donde se toman las decisiones para empujar nuestras agendas, para poder alzar la voz de diferentes formas, tanto el activismo desde la calle como el activismo político, ¿no? La política pública y demás son dos ejes que nos van a ayudar a complementar las agendas y avanzar pues de manera sustantiva ante estos retrocesos y ante estas resistencias que estamos viviendo. Entonces mañana, querida amiga, 9 de la noche, la senadora Indira Kempis. Querida Ana, si puedes verlo, te invitamos a que te pongas también las gafas violeta y nos acompañen. Por mi parte es todo y pues muy buenas noches, amiga. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Mañana 9 de la noche les esperamos a que juntos y juntas nos pongamos las gafas violeta y busquemos una sociedad mucho más igualitaria. Hasta luego, excelente noche y descansen. Muchas gracias, Norma. Gracias, Edurne. Buenas noches a todas y a todos. Bye, Ana. Bye.